ahí también es vía gorda por el bronquio. No, yo estoy hablando de bronquitis, no hay mucho que explicar. Y lo que es la vía del bronquiolo terminal, ¿ya? Bronquiolo terminal. O sea, es un bronquiolo que tiene todavía músculos sobre las caliciformes, etc. ¿Ya? ¿Quiénes son los que inician la reacción? Acá en el asma son los que alérgenos, ¿sí? De manera general, porque alérgenos tenemos polen, tenemos virus, tenemos ácaros, tenemos un montón de cosas. Y acá, lo del EPOC, tenemos al humo del tabaco, cigarro, ¿no? Ese es el principal iniciador de la respuesta inflamatoria de este caso, ¿no? Es el motor de todo esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características clínicas de estos pacientes? ¿Ya? Vamos a diferenciarlos por tres características. Primero que nada, lo que suena, ¿no? Acá va a ser un sonido ronco, un sonido grave, roncante, ¿ya? O sea, no me interesa que diferencien qué es un roncante, que es un sibilante, solamente que identifiquen a quién se relaciona, ¿ya? El asma se relaciona a sibilantes, ¿sí? Son sonidos agudos, ¿sí? Porque es una vía chiquita la que está engrosada. Y acá la vía principal que va a dar sonido es la vía gorda, la vía del bronquio, ¿no? La bronquitis crónica, ¿verdad? Es una inflamación crónica del bronquio, ¿no? Entonces da un ronco. Ahora, ¿son exclusivos? Claro que no. El sibilante puede estar... el sibilante puede estar presente en el EPOC y el roncante puede estar presente en el asma. O viceversa, no hay problema. Incluso los dos juntos pueden estar en alguno de los dos. ¿Ya? Eso no es meritorio de diferenciar. Solamente escuchar sibilante roncante, es una obstrucción. ¿De qué vía? Sibilante, vía más chiquita, roncante, vía más gorda. ¿Ya? Pero acá también se bloquea la vía más chiquita, entonces también puede haber sibilantes. Y acá no solamente se bloquean, sino también se pueden bloquear las vías más superiores. Es un roncante. ¿Ya? Eso es normal, eso puede ocurrir. No pasa nada. La que sí se diferencia fuertemente son los otros dos síntomas, que es la tos y la disnea. ¿Ya? La tos en ambos es productiva. ¿Ya? O sea que tiene flema, obviamente. Es tos productiva. ¿Ya? Pero la disnea, bueno, también la tos tiene una diferencia de cronología, o sea, por tiempo. Uno se presenta durante todo el tiempo, o sea, todos los días no tener una disnea, se llama disnea constante, no digamos permanente, porque no es que todas las 24 horas tenga disnea, no es que todo el tiempo le falte el aire, no es que todo el tiempo tenga tos, sino es que se presenta de manera constante. Todos los días tiene alguna vez tos, o al día siguiente tiene tos, en la noche tiene tos, al día siguiente no tuvo, al día siguiente sí, al día siguiente sí, al día siguiente sí, un día no tuvo y así, así, así. Pero es de manera constante, o sea, casi todo el tiempo tiene tos, ¿ya? Todos los días se presenta, ¿no? ¿Ya? Es constante, pero también es progresiva, ¿ya? Un día presentó 3, al día siguiente 4, al día siguiente 5 y así va empeorando, ¿ya? Es progresivo. En cambio acá, los síntomas, no solamente la tos y la disnea, no solamente la disnea, sino también la tos es el síntoma, ¿no? Es de manera intermitente, ¿ya? Intermitente. Eso de ser reversible, no sé qué escribí ahí, ustedes traduzcan. Intermitente. De manera intermitente. Aparece y desaparece, aparece y desaparece, ¿ya? No conectó la mano con el cerebro, no sé. No sé qué escribí ahí, no quiero leer, ¿eh? Escribí. Ya, siguiente. Entonces, los síntomas aparecen alguna reacción. Esta reacción puede ser de alérgeno o también característico de esfuerzo, ¿ya? Al deporte, o sea, el paciente está corriendo, siempre se cansa a correr tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto es una disnea de esfuerzo o una disnea intermitente. Y el acá es una disnea constante, incluso puede ser progresiva hasta llegar al reposo, ¿ya? También aparece disnea de esfuerzo, ¿ya? No son exclusivos, pero sí la característica de cronología. Uno es intermitente, se prende, se apaga, se prende, se apaga, y el otro es constante, se prende, se apaga un poco, se prende más, y se va progresando, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con la fase 4, ¿ya? Aparece el alérgeno, ¿y qué va a pasar con el cuerpo? ¿A quién se va a acercar? El alérgeno va a ser captado por la célula presentadora de antígenos, ¿ya? La célula presentadora de antígenos depende de dónde estemos. Algunos lados, sobre todo, va a ser la célula dendrítica, ¿ya? La célula dendrítica, acuérdense, es una pseudopodosita larga que va a captar estos alérgenos de alguna parte, ¿ya? Pero la célula dendrítica es característica de epitelios, ¿ya? De epitelios. Si nosotros tenemos acá el bronquio terminal, ahí hay epitelio, pues ahí hay una célula dendrítica. Pero el macrófago va a estar presente más que nada en los alvéolos, ¿ya? En los alvéolos. Entonces, en los dos casos puede haber macrófagos, ¿ya? Pero principalmente acá son células dendríticas y acá son macrófagos. La célula presentadora de antígenos. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia está en lo que hace después. La célula dendrítica se presenta con su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a su hermano, su yunta, a su Wiki, al helper tipo 2, ¿ya? Esto lo hace a través de la interleuquina 2.
¿Qué me dices? ¿Eso? Ya, perfecto. Entonces, la primera vez, ay, se me hizo muy grande. Ya, se me hizo grande. Ya. La primera vez que se presente el alérgeno, que lo hice más grande, no va a quedar sin espacio. Ya, la primera vez que se presente el alérgeno, se va a presentar una respuesta de sensibilización. O sea, que voy a sensibilizar al resto del cuerpo a este patrón. ¿Ya? El TGP2 avisa de que sí somos reactivos a esto, o sea, sí somos alérgicos, lo determina como extraño, como dañino. Entonces va a responder de que, entonces esto hay que matarlo. Entonces vamos a marcarlo como dañino con un interleuquina 4 para estimular a linfocito B. El linfocito B va a madurar a plasmocito, va a migrar plasmocito. Ya, el plasmocito, y esta va a producir la inmunoglobulina E. ¿Ya? La inmunoglobulina E va a tener receptores en algunas células, principalmente en dos tipos de células. Hay más, sí, hay más. Pero principalmente en dos tipos de células. En las células mastocíticas, ¿ya? Y en las células eosinofílicas, ¿ya? Estos receptores van a estar acoplados mayormente al mastocito. ¿Ya? Al eosinófilo va a tener, pero va a tener menos, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la primera reacción va a estar mediada por, o la reacción rápida va a estar mediada por el mastocito. Entonces, si yo les pregunto quién es la célula encargada de la mediación aguda del asma, es el mastocito, ¿ya? El mastocito. Y la respuesta crónica de las recaídas, de las crisis continuas, es el eosinófilo con el TGLP2. Acá, ¿por qué les digo el TGLP2? Porque va a generar una interleuquina más. Vamos a poner esto así. ¿Ya? Dos interleuquinas más, pero una principalmente es la interleuquina 5 y otra que es la interleuquina 3. ¿Ya? 4, 5 y 13 son las encargadas de producir esta respuesta inflamatoria de tipo 2. Son las características de la inflamación de tipo 2. ¿Ya? Inflamación de tipo 2 porque la medida de la interleuquina 2 con TGLP2, básicamente por eso nomás. ¿Ya? Así se le dice. ¿Sí? Entonces, la interleuquina 5, quiero que se acuerden, la 5 es la encargada de la maduración, quimiotaxis y sobrevida del eosinófilo, de tres cosas. Quiere decir que la mantiene vivo. Si no tiene interleuquina 5, no va a poder sobrevivir ese eosinófilo, ¿ya? No va a sobrevivir, no va a obtener ninguna manera en que sobreviva. Por eso normalmente cuando sacamos un hemograma y no tenemos alergia de nada, no tenemos eosinófilo, está en cero, ¿ya? Por eso es, porque si no tenemos interleuquina 5, no hay eosinófilo, no existe, ¿ya? Entonces siempre que hay eosinófilos, hay interleuquina 5. ¿Sí? Por eso como tal terapéutico está siendo estudiado, ¿ya? Entonces, eosinofilia, mastocitos y interleuquina 13. ¿Qué hacen todos esos en conjunto? Espera, spoiler. Primero vamos a ver un par de actores más. Esta interleuquina 13, aparte de todo lo que va a hacer acá, pero que estos tres se congenian en hacer algo aquí, sino también van a activar toda esta reacción inflamatoria, pero principalmente esta 13, al epitelio. ¿Cómo se llama el epitelio? De acá. ¿Cómo se llama? Epitelio. ¿Con qué? Pseudo cilíndrico ciliado, con células felicornas. Ese es el epitelio de acá. Va a ser productor de mayor esta quimiotaxis, ¿ya? Mayor citocinas, el epitelio. Y también lo que es el miofibroblasto. Este miofibroblasto era una célula muscular lisa que aumentó su producción, ¿no? Aumentó su producción y le confirió ciertos valores de producción de citoquinas. ¿Ya? Y eso le hace también cambiar su forma, ¿ya? Se vuelve una célula medio contráctil, medio productor de colágeno, etcétera, etcétera, ¿ya? Estos de acá van a degranular, todos en conjunto, ¿ya? Estos también. Van a degranular o van a producir ciertos factores. Ya les dije que esto también produce mayor citoquinas, ¿ya? Entonces, ahí bueno. Esto que degranula principalmente histamina, leucotrienos, principalmente el D4, y la prostaglandinas, D2. Hay más cosas, obviamente, pero estos son los tres principales mediadores de la inflamación por el TGLP2, ¿no? Por el tipo 2, en el asma, estos son los principales mediadores, ¿ya? Y ahora, ¿qué producen estos amigos? También van a aumentar la producción de estos para aumentar también la producción de citoquinas, pero también el factor de crecimiento transformante beta. Estos de acá, ¿qué efectos tienen? Estos de aquí en conjunto. Primero que nada son principalmente broncoconstrictores, lo que van a provocar la hipertrofia, hiperplasia de músculo liso, ¿ya? Músculo liso, lo que genera aún más broncoconstricción. En la aparición de histamina, leucotrienos y prostaglandinas disminuye
aumenta, perdón, el espacio entre endocitos, ¿ya? Lo que aumenta la aparición del edema submucoso. Edema submucoso. ¿Sí? Mucoso. Después, por último, la aparición de histamina y leucotrienos aumenta la secreción glandular, ¿ya? Pero principalmente va a provocar la estimulación de las células caliciformes, que esto va a aumentar la producción de moco, ¿ya? Pero un moco espeso, que se va a quedar al costado de los cilios impidiendo su liberación, ¿ya? Entonces, aparición del moco, ¿sabes? Y después, el factor transformante beta, lo importante que tiene es que, primero que nada, produce fibrosis, ¿ya? Fibrosis, o sea, aparición de colágeno infraepitelial. Y después, como estos de acá quieren vivir, porque todo esto lo mata, todo esto está, pero que lo estresa, está que lo asesina. Entonces quieren vivir. ¿Y cómo quieren vivir? Con más sangre. Producen nuevos vasos, neovascularización, ¿ya? Neovascularización que empeora el edema, empeora la broncoconstricción. Y lo último es aumentando su inervación, ¿ya? Produce nuevos vasos, produce estiramiento de los nervios. Es que no hay nuevos nervios, ¿no? Sino que estiran las terminaciones, ¿ya? Y también, como aumenta su tono, aumentando los receptores, ¿no? Aumento del tono. ¿De quién está? Vagal, ¿ya? ¿De quién está aumentado? El tono vagal. A través del receptor M3, ¿ya? M3. ¿El M3 a quién está acoplado? ¿A qué proteína G? Q. La GQ aumenta el calcio intracelular. Produce constricción, produce mayor edema, produce mayor producción de moco espeso, ¿ya? Entonces todo está relacionado, ¿sí? Ahora vamos con los fármacos rápidamente, ¿ya? Bien. Entonces, para los fármacos nosotros vamos a tener tres fármacos principalmente, ¿no? Tenemos los ICCs, tenemos los beta-2 agonistas y tenemos los antimuscarínicos M3, ¿no? Los inhibidores. Este de acá es más sencillo, ¿no? Inhibo la acción del muscarínico que está aumentado el tono vagal, ¿no? Al inhibir el tono también produzco broncoconstricción, produzco un poco la reducción del edema, pero principalmente acá. Es broncodilatador, poquito, vamos a poner así poquito, es reducción del edema, pero no me importa tanto, disminuye el tono vagal, es lo que me importa. Eso es lo más importante. Lo segundo más importante, disminuye el tono vagal, lo que si yo disminuyo los receptores M3, aumentan los receptores beta-2. ¿Ya? Entonces aumenta el receptor beta-2, evita la desensibilización de los receptores. Y lo más importante, como dijimos hace un ratito, disminuye completamente la secreción de moco, o sea, se deja de producir moco, se deja de producir moco. Eso es importante para la enfermedad que tiene principalmente el problema del moco, ¿ya? Por eso el antimuscarínico tiene mejor respuesta al EPOC. Pero el antimuscarínico en el asma es como coadyuvante al beta-2 a través de la desensibilización de sus receptores. ¿Ya? Ahorita les explico eso. Ven acá. Entonces, el beta-2 adrenérgico, estimulante, el beta-2 a qué está acoplado? La proteína G, S. La GS que está acoplada a la adenina reciclasa. La fosfolipasa C es la GQ. ¿Ya? La adenina reciclasa aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico expulsa el calcio intracelular, ¿ya? Entonces, si nosotros bloqueamos el calcio intracelular, bloqueamos la broncoconstricción, entonces es un potente broncodilatador, ¿ya? Evitando la hipertrofia, evitando la hiperplasia, disminuyendo la constricción de ese bronquio, lo dilata completamente, ¿ya? El beta-2 agonista disminuye los espacios entre endocitos, entonces disminuye el edema. Edema submucoso. Acá lo que hace el beta-2 en el moco, con las células caliciformes, ¿ya? No es que disminuya la secreción de moco, más bien aumenta la secreción de moco, ¿ya? Pero lo que hace es aumentar el moco acuoso, ¿ya? Secreta mayor cantidad de moco acuoso. Al aumentar la fase acuosa del moco, esa fase acuosa está en el cilio y el cilio se puede movilizar naturalmente para poder expulsar, ¿no? Entonces, aumenta con esto el movimiento o el aclarance ciliar, ¿no? El aclaramiento ciliar, ¿sí? Y por último, lo que hace el beta-2 agonista, el mastocito tiene receptores beta-2, ¿ya? Tiene receptores beta-2. Esto lo que hace es impedir la degranulación del mastocito, ¿ya? Disminuir la degranulación del mastocito, ¿ya? Entonces el beta-2 también tiene efectos antiinflamatorios importantes al impedir la degranulación del mastocito. Pero ¿qué pasa si yo le doy mucho receptor beta-2? Cuando le doy mucho receptor beta-2 hay mucho ligando, sus receptores se chupan. Acuérdense de la teoría de la desensibilización, ¿ya? Entonces
Si yo le doy mucho beta 2, se desensibilizan a este. Entonces yo tengo que darle fármacos que me ayuden a evitar la desensibilización, ¿sí? Sensibilizarlo, ¿no? ¿Quién hace eso? El hipotrópico. El hipotrópico, el antimuscarínico es el que te realiza eso, ¿ya? Y el otro que nos falta es el ICC, ¿ya? El ICC lo que hace, como se acuerdan, es corticoide, entonces lo que disminuye es las respuestas intracelulares